humorísticos. Bueno, en este caso, Michelle lo que va a hacer es compartirnos cómo es ese uso que ella hace de sus competencias de coaching y cómo eso beneficia esta tríada que está entre los médicos, los pacientes y el coaching como su medio de comunicación o su herramienta para comunicarse de una forma más exitosa. Yo creo que no hay mucho más que yo pueda decir que agregue a lo que ella en sí va a estar compartiéndonos. Bueno, con ustedes queda Michelle López. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches. Para mí también es un lujo estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad es que sí, me siento muy honrada. Digamos, mi experiencia como coach propiamente no ha sido la de la mayoría de ustedes porque yo no ejerzo oficialmente como coach. Yo me formé como coach bajo la tutela de mi querida amiga, compañera de estudios del colegio y después maestra de coaching, Matilde Leal. Y eso fue para mí una experiencia extraordinaria que, como creo que a todos nosotros, una vez que nos metimos en el mundo del coaching, fue una experiencia de vida que nos marca para siempre. Y desde entonces, todas esas herramientas las he podido ir incorporando a mis actividades de todos los días, que son específicamente tratar pacientes pediátricos. Yo trabajo con niños. Soy nefrólogo, pero afortunadamente y también por decisión propia, obviamente, no estoy en esos terrenos bastante terribles, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad renal crónica que implica diálisis y trasplante, que es una parte muy dura de esta especialidad. Yo me dedico más bien a, digamos, la consulta ambulatoria, por una parte, y tengo muchos años también en la docencia, desde que estaba en el hospital de niños, porque eso ha sido una de mis pasiones de toda la vida. Y es algo muy satisfactorio. Y esta experiencia de ser coach la podemos combinar tanto con una cosa como con la otra. Entonces, un poco eso es mi contexto de cómo estoy yo aquí. A ver, vamos a esta presentación. No corre. A ver. ¿Cómo que no corre? Bueno, no le voy aquí, no pasa. A ver qué pasa por aquí. Ok. Entonces, bueno, yo quería que esto fuera bien participativo, lo más participativo posible. Y quisiera empezar con una pregunta. A ver, de cuál ha sido, porque esta es una cosa que yo me puse a investigar. ¿Cuál es la edad mínima en la cual uno puede hacerle coaching a una persona? Entonces quisiera preguntarles a ustedes cuál ha sido la edad más joven del coaching que han tenido. Pueden compartirlo por el chat y yo se lo voy comentando a Michelle si quieren. O tú prefieres que la gente hable. Yo te diría que sí. Mira, por aquí Belkis dice que adolescentes de 15 años. Exactamente. Yo te estuve, puedo decir que yo he intentado con jóvenes de amigos de mis hijas, y lo he hecho, pero ya esos son ya 20añeros. Por aquí Jesús Grajirena nos dice 18 años. Elizabeth nos dice 12 años. ¡Wow! 12 años es impresionante, sí. Y valioso, no digo que no, es muy valioso. Sí. Bueno, por ahí cuando yo estuve investigando, dicen que una edad apropiada podrían ser los 9 años.
Y hay algunos por ahí que dicen hasta 6. Y yo les digo que después de tantos años de trabajando con niños, uno se queda muy impresionado de la capacidad de los niños y siempre lo estamos subvalorando. Y así como por ejercicio, yo me pongo a hablar con niños pequeños de 5 o 4 años y es muy impresionante lo que son capaces de discurrir ellos y de decir. Y bueno, lo vemos también con nuestros nietos. Claro, lo que pasa es que nosotros, los pediatras, tenemos el privilegio de que además de nuestros pacientes, que son los niños, tenemos también que lidiar con la familia, porque no podemos separar el niño de su familia. Eso es definitivamente es un binomio indivisible. Y a través de la familia le podemos hacer coaching al niño. Y muchas veces a través de lo que nosotros logramos con el niño, se logran cambios en la familia. Y esto es algo muy que lo llena a uno muchísimo, porque muchas veces los padres y los abuelos nos dicen, es que todos hemos cambiado por él, por el niño. Entonces es algo que a uno lo llena muchísimo de satisfacción. Este tema del niño y su familia como binomio indivisible, me lleva un poco a hablarles de cómo han cambiado los paradigmas en cuanto a la educación médica. Porque no es lo mismo el pediatra o el médico que queremos formar hoy al que se formó cuando yo estudiaba medicina, que fue hace unos cuantos años. El paradigma era distinto. Porque en aquella época, después de muchas transformaciones que ha sufrido la educación en medicina, nosotros vivíamos el paradigma de que esa educación era en base a conocimientos fundamentalmente. Y todos recordamos que nuestros exámenes en la escuela de medicina era de puro conocimiento, nos evaluaban con una nota, con un examen escrito y a veces con exámenes orales, pero todo eso, todo se reducía a una nota, un número. Y después que salimos nosotros de la escuela de medicina, ahí fue que empezamos a formarnos de verdad, como médicos. Y desde aquella época, ya hace como 50 años, empezó esto a cambiar. ¿Y cómo empieza a cambiar? Empieza a cambiar por las protestas de la sociedad, porque los pacientes no se sentían bien atendidos por los médicos, porque los veían como fríos, enciclopedistas, sabían mucho, pero ese trato con el paciente era muy lejos de lo que ellos pedían y querían. Entonces, a través de los pacientes y de los sistemas de salud comienza a darse el cambio que poco a poco ha ido hasta nuestros días, en donde le estamos dando valor a otra cantidad de cosas distintas aparte de los conocimientos. Entonces, el paradigma que está prevaleciendo hoy en día es la educación médica, que podríamos decir educación en salud, porque no solamente somos los médicos, sino las enfermeras, los bioanalistas, los psicólogos que se están formando. Ese paradigma es educación en salud basado en competencia. ¿Y cómo es que adquirimos la competencia? Bueno, no solamente por conocimientos. Los conocimientos es, digamos, un poco los cimientos, las bases. Pero sabemos que eso no es suficiente para formar un médico integral. Entonces, necesitamos, además de conocimientos, necesitamos habilidades, destrezas, necesitamos actitudes y necesitamos valores. Todas esas cosas son importantes para formar un médico integral. Y lo que le da, lo que engloba todo eso y nos dice y nos habla de la integridad de un médico es su profesionalismo.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos, formar un médico profesional, pero profesional en el sentido de cómo ejerce su profesión, que es con una aproximación al paciente, digamos, o sea, estamos como retornando un poco a los clásicos, a aquellos maestros de antes que se acercaban a la cama del paciente y tenían un trato mucho más cercano, porque tenían que confiar en ese contacto personal con el paciente para hacer sus diagnósticos, porque no tenían las tecnologías que tenemos hoy en día. En la medida que fueron apareciendo las tecnologías, el médico empieza a perder esa cercanía con el paciente. Y ahora estamos tratando de recuperarlo. Entonces necesitamos un médico que, aparte de que sepa lo que está haciendo y tenga sus conocimientos y esté actualizado, que trate al paciente como un ser humano y le llegue con todas esas otras cosas de las cuales estamos hablando. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente como médicos y como coaches de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo es la relación del médico con el coach? Para mí, ese es otro, así como el niño es un binomio indivisible con su familia, los médicos y los coaches debemos ser binomios indivisibles. Porque nosotros los médicos deberíamos reconocer al coach como una ayuda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos del coach? ¿Y qué es lo que nos puede aportar el coach? Nos es que el coach sea competencia o que se tenga intrusión en nuestro territorio y nos desplace. Entonces aquí, como hablábamos de las 11 competencias de la ICF, ¿cómo nos ayudan a ser buenos médicos y buenos coaches? Esta es una, o sea, el respetar el código de deontología y saber hasta dónde podemos llegar. Y eso es una de las cosas que nos enseñan en la escuela de coaching desde el principio. Hasta dónde podemos llegar y cuándo debemos delegar. Eso pasa con los psicólogos, con los psicoterapeutas, que también tienen que tener esa que nos toca pisar y cuál es el que debemos respetar. Pero yo como médico, si me reconozco como alguien que además de médico debe ser educador, porque en toda enfermedad el médico tiene que tener un papel de educador, porque el paciente lo primero que necesita para mejorar es entender qué es lo que le está pasando. Y la única manera de que el paciente entienda es explicándole o dándole las herramientas para que él mismo busque los conocimientos que necesita para entender su enfermedad. Y eso es una cosa que siempre decimos. Mientras más sepa el paciente de su enfermedad, nosotros los médicos tenemos que sentirnos más seguros. Porque una vez que ese paciente tenga la conciencia de lo que le está pasando, nos puede ayudar a conseguir lo que necesitamos, que es que cumpla su tratamiento. Porque ¿qué hacemos nosotros los médicos haciendo toda una cantidad de indicaciones, diciéndole todo lo que tiene que hacer? Si el paciente no entiende nada de lo que le estamos diciendo, ¿cómo va a seguir él su tratamiento? Entonces, esa educación, toda esa cantidad de explicaciones que le debería dar el médico al paciente, es que los médicos no tienen tiempo para eso. Y eso lo vemos cada día más, inclusive los pediatras. Entonces, si nosotros tenemos a alguien, que nos apoye y que nos dé la mano para educar al paciente y para hacer que el paciente entienda de su enfermedad, sepa lo que está pasando y sepa cómo puede ayudarse a sí mismo, eso para nosotros es una tranquilidad enorme. Entonces, en el coach
tenemos ese apoyo, que es un apoyo definitivamente invalorable. ¿En qué podemos ayudar y en qué podemos apoyar los coaches a los médicos? Bueno, hay muchas cosas, pero para mí, y una de las cosas que quería acotar, ¿en qué cosas podemos apoyar? Uno, en lograr los cambios de hábitos. Ahora, estos cambios de hábitos son cambios en estilos de vida. Y hoy sabemos que una gran mayoría de las enfermedades que nos aquejan en todas las sociedades, sobre todo en estas sociedades occidentales, son las que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, que son las causas de muerte en la mayoría de las personas. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares, hoy en día el cáncer, los eventos cerebrovasculares, todas esas cosas a las que tenemos tanto miedo, la obesidad, son producto de ¿qué? De estilos de vida no adecuados. Entonces, ¿cómo se cambian esos estilos de vida? Con cambios de hábitos. Pero esto sabemos que es muy difícil. Todos sabemos que es muy difícil porque los hábitos los tenemos ahí desde cantidades de años atrás, con nuestras historias, con nuestras creencias, con nuestros hábitos familiares, y están asentados ahí en ese cerebro básico, donde es muy difícil llegarle. Ese cerebro de la acción, donde están esos hábitos y esas rutinas. Entonces, aquí el coach tiene muchísimo que aportar. Y en segundo lugar, que es el coco de los médicos, es la adherencia al tratamiento. Mucha la labia que nosotros podemos hacer, mucho el cuento que tenemos que echar, mucho el tiempo que podemos invertir, pero si el paciente no cumple el tratamiento, no hacemos absolutamente nada. Y en esto el coach tiene mucho que aportar también. De nuevo, porque implica que los cambios de hábitos no son para un ratico, sino que tienen que ser a largo plazo. Entonces, esas soluciones que sean perdurables en el tiempo, que es una de las cosas que tenemos en nuestra agenda como coach. Eso es adherencia al tratamiento cuando se trata de una enfermedad. Y yo estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de diabetes, que la diabetes del adulto es diabetes del adulto. No es la diabetes del niño, la diabetes del niño es otro tipo de diabetes. Pero para llegar a hipertensión y a diabetes se necesitan cambios en hábitos y estilos de vida que se instalan en la niñez. La obesidad también. Entonces, somos los pediatras los que tenemos esa responsabilidad. Para mí, eso es una responsabilidad muy seria. Porque lo que ocurre en esos primeros años es lo que va, obviamente, a ser la consecuencia o va a traer las consecuencias de todas esas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el papel del coach en este sentido es demasiado importante. No hay manera de subestimar eso. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros pacientes cambien sus hábitos y se adhieran al tratamiento? Por supuesto, la confianza es una de las primeras cosas. Y eso lo necesita el paciente. Si el paciente no tiene confianza en su médico y no tiene confianza en su coach, no va a lograr absolutamente nada. Y nosotros como médicos y como coach tampoco. Entonces, esa competencia de la ICF es muy importante para esto. ¿Cómo hacemos que ese paciente tenga confianza en nosotros? Bueno, con esos valores que se acuerdan estaban en esa primera
diapositiva los valores y las actitudes que el paciente ve en su médico. Es lo que le da esa confianza. Y en segundo lugar, la presencia. Y las más lo dicen. El hecho de sentir que la persona que tiene por delante está ahí, y está ahí para ella, eso es algo que lo valora muchísimo. Y en eso tengo que reconocer que nosotros los médicos venezolanos somos especiales en, bueno, digo somos porque pienso que la mayoría es así. En todas partes se cuecen habas, pero cuando los papás, la familia, compara el trato que reciben los pacientes en otros países con el que reciben aquí, no tiene nada que ver. Y ellas añoran a sus médicos cuando se tienen que ir. Y eso lo vemos, o sea, todos los días se van de la consulta, no de la mía, de todos, 3, 4 familias. Y las mamás lloran porque se le va a su médico. Y lloran porque se van y ya no van a tener a sus médicos. Porque el trato que reciben en otros lados no es como el que sienten aquí. En esto de la presencia del médico con su paciente es una de las cosas que les da esa confianza para seguir adelante y poder continuar con el tratamiento. Claro, en algunos casos de patologías muy serias, pues eso es mucho más relevante. Pero la presencia del médico le da muchísima seguridad al paciente. La escucha y la comunicación directa es también parte de esa relación con el paciente que nosotros necesitamos y que los que pasamos por la formación como coaches lo tenemos mucho más presente. Esa comunicación directa, eso de leer el lenguaje que no está en las palabras, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque si los médicos estamos con una pantalla por delante y estamos escribiendo en un teclado mientras estamos hablando con el paciente, y eso ya lo sabemos que es una práctica muy común, si no le estamos viendo la cara a esa madre mientras nos está hablando, nos vamos a perder de cantidades de cosas que dice la cara sin hablar. Es más, las palabras muchas veces salen fluidamente y sin embargo, si uno está atento y le ve la cara a esa madre, en algún momento tú puedes ver cuando se le llenan los ojos de lágrimas y no bota una sola lágrima, no la derrama, pero uno ve los ojos llenos de lágrimas. Mientras la señora va hablando tranquilamente, pero hay algo en la cara que nos dice, esto que está hablando esta señora en este momento, hay que ponerle atención. Entonces ahí, en esa comunicación directa y en ese escuchar con todo el sentido de la palabra escuchar, está la clave para poder entonces entrar por ahí y comenzar a hacer esas preguntas poderosas que son las que nos van a ayudar, no solamente al diagnóstico de lo que pueda tener el paciente en ese momento, sino a que otras tantas cosas están por detrás. En la familia, que no tienen relación con la amigdalitis que puede tener el niño ahorita, o con la infección urinaria que pueda tener, sino con la vivencia de la familia en ese momento. Entonces ahí está el coach que sale de nuevo a utilizar todas esas herramientas que tenemos para llegarle más de cerca a ese paciente y a esa familia. ¿Cómo creamos conciencia? Aquí de nuevo tenemos esa herramienta
de hacer que el paciente tome conciencia. Con los niños está un poco más complicado, porque muchas veces los niños no tienen conciencia de qué es lo que les está pasando, ni mucho menos que tanto les puede afectar eso para más adelante. Entonces ahí, poquito a poco, tenemos que llegarle al niño y a través de la familia es que podemos hacerlo. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces la familia no tiene conciencia tampoco. Y en cuanto a cambios de hábitos de alimentación, ahí, bueno, eso hay tela que cortar, que es muy impresionante. Porque parece mentira que al menos en cuanto a los hábitos de alimentación, la conciencia de las personas no les da para entender que eso es una cosa muy importante para evitar, para hacer la prevención de todas esas patologías que mencionamos anteriormente. Entonces, de nuevo, aquí viene a salir esa necesidad de educar al paciente. Y aquí vuelve otra vez el coach a tener esa importancia. El coach como agente de creador de conciencia en ese coaching que es el paciente. Ahí también tenemos esa gran ayuda de los coaches. ¿Cómo diseñamos las acciones? Porque una vez que tenemos claro qué es lo que está pasando, que logramos que el paciente entienda lo que le está sucediendo, ahí nos toca diseñar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y en este momento, sí necesitamos el concurso del niño. Porque un niño, inclusive un niño de 5 o 6 años, si lo que estamos haciendo es tratando de que haya un cambio de hábito, ¿cómo vamos a cambiar el hábito al niño si no lo involucramos a él directamente? ¿Qué pasa? Que cuando los niños son bebés, menores de 2 años, menores de 3 años, y nosotros queremos cambiarle los hábitos de alimentación específicamente. En este caso hablo no de otra cosa, sino específicamente de cambios de alimentación, que son la mayoría de los problemas que tenemos a todo nivel. Cuando el niño tiene menos de 2 o 3 años, para cambiarle los hábitos, lo único que tenemos que hacer es que los padres, las abuelas y los tíos y las tías entiendan qué es lo que pasa, que no es fácil. Porque a veces lo que necesitamos es que el niño tenga una ingesta menor de proteínas de las que está consumiendo, y resulta que la familia, las abuelas, tienen otra idea, completamente distinta. Pero tienen esa idea porque no conocen las consecuencias de ese hábito. Entonces necesitamos crear conciencia en la familia, y una vez que estén de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, bueno, al bebé de 2 años es un poco más fácil cambiarle los hábitos. Pero ya después que ese niño decide qué es lo que quiere comer, que pasa 3 y 4 años, ahí sí tenemos que involucrarlos. Porque si ellos no están en el asunto, ¿y cómo hago yo con este niño, doctora? Pero si es que él es así, yo no puedo con este niño. Al principio sí podía, y cuando podía, que fue antes de los 2 años, pero no se hizo lo que había que hacer. Yo me imagino que todos los que me están oyendo han tenido experiencia en este sentido. Si hay alguien que quiera compartir o preguntar o intervenir en cualquier punto, ustedes me avisan. Los cambios de hábitos.
Y esto, los coaches de salud nos dicen que si queremos cambiar los hábitos, tenemos que ir muy poquito a poco. Seleccionar un solo hábito a la vez. Y sustituirlos por otros. Por ejemplo, los que atienden a personas que fuman y quieren dejar de fumar, hay que sustituir, sabemos, o sea, no es mi experiencia porque nunca he tenido, mis pacientes, la mayoría no fuman todavía, pero si quisiéramos eliminar el hábito del cigarrillo, todos sabemos que tenemos que sustituir el cigarrillo por otro hábito. Y la otra cosa que es importante es la repetición. Entonces, yo con mis mamás, si quiero que cambien un alimento por otro, probablemente eso no va a ser de la noche a la mañana. Y una vez que se logre, eso hay que reforzarlo, hay que repetirlo. Y de nuevo, volvemos otra vez a nuestro cerebro básico, a nuestro cerebro reptil. Ahí hay que repetir y repetir y repetir para cambiar esa rutina por otra. Porque tenemos años de nuestra vida repitiendo, repitiendo, repitiendo una rutina. Y para cambiarla tenemos que volver otra vez a repetir la otra que queremos sustituir. Y con respecto a la adherencia al tratamiento, también necesitamos involucrar no solo a la familia, sino al niño. Y aquí es muy importante la motivación. Para mantener ese tratamiento hay que buscar que el paciente esté motivado. Y no importa que sea niño, hay que buscarle su motivación. Por ejemplo, ¿cuál motivación puede tener un niño para cambiar los hábitos de alimentación? Por ejemplo, el crecimiento. Si los niños se sienten que en comparación con otros niños son más bajitos, eso es una motivación muy importante. El ser como otros niños, que son los compañeros, también puede ser una motivación. Y lo que tenemos que evitar es la frase, yo soy así, o él es así. Ya yo no puedo con él, doctora, porque es que él es así. Ahí tenemos los coaches, otro terreno muy fértil donde podemos trabajar. Entonces, esto es, como les estaba diciendo ahorita, tenemos que involucrar al niño. El niño debe participar en las decisiones que se relacionan con su salud. Cuando incluimos al niño, y eso uno se lo ve a los niños en los ojos, cuando uno se dirige a ellos como un agente, como un legítimo otro, y uno les habla a ellos, no a los padres. Por más pequeño que sea un niño, ellos entienden cuando uno se dirige a ellos. Y cuando estábamos hablando de comunicación directa, el hablar con el mismo lenguaje de los niños. Yo que mi vida es el cambio en los estilos de vida y en los hábitos de alimentación. Sí, cuando yo le digo a las mamás, y en ese momento me dirijo a los niños y les digo, vamos a hacer las arepitas de princesa. O vamos a hacer ahora las arepas de Spider-Man. Entonces uno ve cómo se le ilumina la cara a esos niños y pone los ojos así, de Spider-Man. Esa comunicación directa es lo que nos da esa conexión con el niño. Y si ellos sienten que lo están incluyendo a ellos, no es que te vas a comer eso porque te lo tienes que comer. Así no lo vamos a conseguir. Entonces, incluyendo al niño, hay muchísimas cosas que podemos lograr. Por supuesto, vamos a disminuir el miedo, vamos a disminuir la ansiedad, vamos a mejorar la comunicación, no solamente con el niño, sino con los padres y también de los padres con nosotros como médicos.
Y todo eso es lo que nos va a ayudar a que se mantenga ese tratamiento. Vamos a mejorar la adherencia al tratamiento. Por otro lado, si lo que hacemos es excluirlos, si ellos se sienten excluidos, entonces ahí se nos complica mucho la cosa, porque el miedo va a aumentar, van a estar muy confusos y lo que vamos a lograr es enfado, agresividad y rabia. Entonces, esta diferencia es lo que hace que esa adherencia al tratamiento y el cambio de hábito se logre. Planificar y establecer metas. Esa planificación tiene que ser en conjunto, tanto con la familia como con el niño. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque una cosa es lo que sabemos que debemos hacer, y eso es nuestra meta, pero esa meta será a qué plazo. ¿Será a corto plazo o será a largo plazo? Eso depende de qué tan lejos y qué tanto tenemos que cambiar en los hábitos. Porque si vemos que hay muchas cosas que cambiar, ya sabemos que esas metas no pueden ser a corto plazo. Esas metas van a ser a largo plazo. Y eso tiene que ser un acuerdo que establecemos con la familia y con el niño. Y de nuevo, incluir a todos los integrantes de la familia. Porque muchas veces hay parte de la familia que sabotea el proceso. Porque como tienen unas ideas distintas, entonces deciden que cómo es eso de que no puede comer carne 3 veces al día. Si ese niño está muy flaco, lo que tienes que hacer es darle más proteína. Ajá, eso es justamente lo contrario de lo que necesitamos que se haga. Y la única manera de que abuela entienda, el abuelo entienda y los tíos es educando a la familia. Y eso hay que hacerlo antes de establecer las metas. El progreso, gestionar el progreso y la responsabilidad del niño, también tenemos que hacerlo en conjunto. Porque Conchita para salar. Esperar unos momentos para ver si... Sí, aparentemente a Michelle se le cayó la conexión. Correcto. Entonces vamos a esperar un minuto a ver si ella vuelve a conectarse.
con los residentes, es crearles esa conciencia de que necesitan las herramientas para transmitir tranquilidad. Y si ellos pudiesen conseguir a alguien que los ayude a educar al paciente, ayudarlos a que sean capaces de cambiar esos hábitos y que mantengan esos hábitos a largo plazo, pues eso sería una ayuda invalorable para el médico. Entonces, hacia allá es que quisiéramos ir, que los coaches tuvieran ese espacio en la atención médica. Y así, bueno, el coaching en salud es una de las cosas que ha tenido más auge recientemente. Justamente por eso. Porque el médico no tiene tiempo para educar al paciente. Así que el apoyo que le puede dar al médico el coach sería, digamos, esa ayuda, ese apoyo que necesitamos. Y como, vamos a ver si aquí se puede abrir la presentación. Utilizando de nuevo el apoyo del paradigma y las teorías del cerebro triuno, una de las cosas que yo comparto con mis residentes es cómo esos cerebros nos ayudan en el trato con el paciente. Ahorita se ve la presentación. ¿Aló? Perfectamente, se ve muy bien. Se está viendo, sí se está viendo. Sí se está viendo. Ok, entonces habíamos hablado de esto de planificar las metas. Y aquí, cuando les hablo a mis residentes de cómo el diálogo, la negociación y el acuerdo se dan con nuestros 4 cerebros, la palabra que se desarrolla en nuestra neocorteza a través de nuestra percepción y con la herramienta de nuestra comunicación, es lo que nos da digamos, ese marco para comunicarnos con el paciente. Y esta es una de las habilidades de las cuales yo les hablaba al comienzo, que son las que estamos tratando de añadir a la formación del médico. Cómo comunicarse con el paciente, porque este es el primer paso. Y la herramienta que tenemos digamos, como primero, a todo nivel, es la empatía. Y empatía la tenemos que utilizar a todo nivel. Cuando vemos las negociaciones y el cerebro límbico, ahí tenemos nosotros, los coaches, la capacidad en esos pacientes de transformar el miedo en tranquilidad. Y eso era lo que les hablaba de esa satisfacción que me dan los pacientes cuando me dicen, finalmente anoche pude dormir. Podemos transformar la desconfianza en confianza, la tristeza en esperanza y la incertidumbre en seguridad. O sea, no es que vamos a tener la capacidad de curar las enfermedades, eso no es lo que nosotros queremos, pero sí queremos que el paciente enfrente su patología o su condición con una visión distinta. Y de nuevo, la empatía es lo que más ayuda a conectarnos con los pacientes en este sentido. Cuando llegamos al acuerdo, recordamos que el acuerdo se da en el cerebro básico, y aquí tenemos que recordar que en todo paciente nosotros estamos invadiendo su territorio y tenemos que pisar ese territorio con mucho cuidado y respetar a ese paciente como un legítimo otro y reconocer que si vamos a cambiar sus hábitos, vamos a cambiar sus rutinas, vamos a cambiar las conductas, también tenemos que hacerlo con empatía.
porque estos cambios de hábitos, que es lo que pretendemos, la mayoría del coaching en salud va detrás de esto, del cambio de hábitos. Y si no le llegamos a ese cerebro con las herramientas que necesitamos, de las cuales la empatía, por supuesto, es la más importante de todas, pues es muy difícil que logremos algo. Entonces los dejo con esta frase de Elizabeth Kubler: una realidad que no se enseña en la Facultad de Medicina es que un corazón compasivo lo puede sanar casi todo. Y ahí es donde tanto los coaches como los médicos tenemos que trabajar, con la compasión, con la empatía y con el reconocimiento del paciente, de nuestro coachee, como un legítimo otro que merece un trato con el que queremos que ese médico integral tenga con sus pacientes. Entonces, ahora sí, bueno, sí, podemos comentar alrededor de las cosas que ustedes han preguntado, y bueno, disculpen por todas las interrupciones, pero bueno, esta tecnología de hoy en día nos amenaza con esto a cada rato. Sí, Michelle, muchísimas gracias por esta presentación. Como durante tu ausencia estuve conversando con el grupo y haciéndoles ver que te ibas siguiendo de una forma muy fluida las competencias, tanto que hasta Tania se le ocurrió sacar el listado de competencias, solo que en inglés, y la verdad es que no era lo más fácil. Te voy a comentar alguna cosa, y sobre todo por aquí hay la amiga Yolimar que te pregunta algo. Ya va. Ajá. Saludos, doctora. Ciertamente los hábitos en el cambio del estilo de vida de los pacientes es lo que más afecta su recuperación en el estado de salud. Si no me recuerdo mal, Yolimar es enfermera. ¿Me podría dar una sugerencia de cómo establecer estrategias en el caso de cambios en la dieta del paciente diabético? Bueno, el paciente diabético necesita cambios, o sea, esos son hábitos de alimentación, digamos, hábitos de alimentación saludable. Entonces, cualquier dieta que tenga las características de una alimentación saludable tiene que beneficiar al paciente diabético. De hecho, la diabetes es un segundo paso después de la obesidad y del hiperinsulinismo. Entonces, la mayoría de los pacientes diabéticos, cuando son obviamente pacientes diabéticos con diabetes del adulto, que es distinto de la diabetes del niño, pero fundamentalmente las estrategias son, o sea, deben estar dirigidas a aumentar el consumo de vegetales, de verduras y de frutas, porque a través de ese aumento vamos a disminuir proporcionalmente todas las otras cosas que son los carbohidratos, y ciertos carbohidratos especialmente, y las proteínas. Entonces, las estrategias son las que necesitamos para aumentar el consumo, sobre todo de vegetales y hortalizas. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, formas de lograr que el paciente consuma eso de una forma que él lo pueda aceptar, porque si son personas que no están acostumbradas, pues no lo van a lograr si uno no se los presenta de una forma agradable. Y para eso es importante que eso sea junto con el paciente. Entonces, preguntar, y aquí vienen esas preguntas, las preguntas poderosas, que es otra competencia de la ICF. ¿Cómo crees tú que podemos progresar hacia eso? ¿Cómo te gustaría que pudiésemos preparar esto o esto otro? Y a través de la creatividad, que tiene que ser porque a lo mejor a mí me parece
muy exquisito, una preparación, pero al paciente, por su hábito, por su historia, por su creencia, pues no tiene la misma aproximación. Entonces tiene que ser una creación conjunta entre el coach y el paciente. Y es la única manera de lograrlo. Pero la estrategia es a base de las preparaciones de los alimentos, que nos permiten cambiar las rutinas y cambiar los hábitos. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias. Bueno, Yolimar, yo creo que con eso tienes tremendas recomendaciones. Bueno, Michelle, la verdad es que estamos un poquito pasados de tiempo. Sí, me imagino. Son 10 para las 9 y la gente ha estado aquí muy atenta a lo que les estás comentando. Estuvieron Mira, Lali, compartiéndonos los correos y no sé si hay algo más que tú quisieras agregar o si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna última pregunta. Sí, dime, Michelle, cuéntame. ajá, sí, lo que quería era que tú le dieras a los que están presentes mi Ajá. correo para que cualquier duda me pueden escribir directamente y inclusive le puedes dar mi teléfono, que lo debes tener tú, no hay ningún problema. Bueno, O sea, dame el correo, lo escribimos aquí en el chat y así los que están lo ven. O sea, dígamelo porque la verdad es que no lo tengo así a la mano. Ok, ya los vamos a poner en el chat. Tú misma la puedes poner en el chat, exacto. Y si quieren anotar mi teléfono, mi celular es 0412-233-7485. 0412-233 7485. 7485. Qué generosa de tu parte. Bueno, le puse O412, pero ahí se ve. Ya está. Tania lo replicó. Bueno, y aquí Yolimar te dice, gracias, lo incluiré en mi plan de atención. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, si no hay más por los momentos, el correo, ¿ya lo pusiste? No. Ahí estamos. Ajá. Mientras tanto, yo creo que no 27. nos queda más que agradecerles a todos los que han estado acompañándonos. Ha sido un placer escuchar a Michelle comentarnos sobre su experiencia como médico y como coach simultáneo. Hay una pregunta que me queda a mí pendiente de toda esta conversación. Ajá. Tú eres un caso muy particular porque tú eres coach y eres médico. Ahora, hay otros médicos que toman el acompañamiento de un coach o programas que permitan que programas que los dicten coaches para acompañar al personal médico. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo reciben en las clínicas, en los hospitales? Bueno, las veces que me ha tocado a mí tener una aproximación a los médicos en este sentido, lo reciben muy bien. Lo que pasa es que yo creo que no hay suficiente, o sea, esa conexión entre los coaches y los médicos todavía no se ha dado como debe ser. Ah, caramba. Sí, yo creo que necesitamos promover más el papel del coach como ayuda. Yo no sé si es que los médicos se sienten amenazados. Eso es una posibilidad. Pero nos toca a nosotros los coaches darles al médico la seguridad de que nosotros lo que vamos a hacer, o sea, los coaches no sabemos nada de medicina y no tenemos por qué saberlo. Nosotros lo que tenemos que hacer como coaches es apoyar al paciente y guiarlo en su proceso. Pero, o sea, no sabemos nada de medicina, por lo tanto, ni le vamos a cambiar el tratamiento, ni vamos a cambiar la dosificación, ni mucho menos el diagnóstico. O sea,
en ese aspecto no tenemos ninguna injerencia y el médico tiene que tener la seguridad de que eso es así. Sí. Porque si el médico lo que siente que le va a dar el coach es apoyo y le va a quitar la tarea de tener que educar al paciente, porque eso no es fácil. La educación del paciente en su enfermedad no es nada fácil. Eso necesita tiempo y los médicos no tienen tiempo para eso. Se los digo yo que además, como pediatra, y el tema de la alimentación en los niños es tan importante y sin embargo, el médico pediatra, cuando le llevan, durante el primer año, que se llevan al niño todos los meses, bueno, ahí puede darle alguna orientación. Pero ya después que el niño cumple 2 años, que ya no tiene la rutina de las vacunas, que ya lleva el niño, cuando se enferma, entonces el médico atiende la amigdalitis, atiende la fiebre, atiende el vómito y la diarrea, pero no tiene tiempo para estarle explicando toda la cantidad de cosas que necesita saber esa mamá. Sí, Y es si verdad. él supiera que él en el equipo o fuera del equipo, o hay algún sitio donde él pueda decirle, mire señora, esta persona tiene la capacidad y las herramientas de ayudarla. Mire, doctora, pero usted no me puede mandar a una, por ejemplo, a una nutricionista, porque necesitan ayuda y el médico no tiene el tiempo de dárselo. Y ahí ahí está el papel del coach. Bueno, aquí tenemos entre los participantes, imagino que es amiga tuya, Elizabeth. Dice, como nutricionista y coach, trabajo a diario con pacientes aplicando herramientas de coaching en el cambio de hábitos de vida y alimentación. Y mi experiencia, sobre todo con adolescentes y adultos. Con niños es indispensable involucrar a la familia. Chévere compartir experiencias parecidas. Bueno, y con esto, amigos, yo les quiero dar, bueno, infinitas gracias a Michelle y a todos ustedes que han estado pacientemente aquí en el acompañamiento. Ha llegado el momento de despedir. Elizabeth de Avecop. Ajá. Están diciendo Elizabeth de Avecop. Claro, pero es que como en esto uno ve solamente el nombre, no sabe de quién. Claro, es nuestra Elizabeth, nuestra Elizabeth que nos acompaña como anfitriona en los conversatorios de Avecop los sábados. Sí, sí. Bueno, gracias Elizabeth. Ahí estás. Está mostrando su cara. Gracias Elizabeth por tus comentarios. Apagué la cámara y el audio. ¿Cómo estás, Michelle? Nos tenemos que... Qué bueno verte. Sí, qué bueno verte. Bueno, por aquí Gisela dice, doctora Michelle, quiero manifestarle que nos ha dado una demostración práctica de cómo se maneja la emoción de la frustración, de una mala conexión sin perder la serenidad. Nos ayudó a mí, por supuesto, a sobrepasar la molestia y continuar escuchando lo que nos ha estado mostrando. Muy valioso. Muchas gracias, Gisela. Bueno, de verdad nos despedimos. Sabemos que han estado pacientemente disfrutando y compartiendo. Y bueno, son 8:55. Hemos sido pues, complacidos con todo este conocimiento compartido. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por la presencia, por la paciencia, por el acompañamiento. Y bueno, seguimos en contacto, ya saben, estoy a la orden por correo, por teléfono, como quieran. Y nos seguimos viendo por ahí. Sí, seguro. Ya Pablo se fue porque ya vio que no te hicimos nada malo. No, yo estoy complacido que la trataron muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Igualmente. Chao.